¿Puede buscar por favor en su Biblia Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11? Estamos haciendo desde el comienzo de año un estudio sobre el sermón o la prédica más larga que Jesús tuvo. Jesús predicó muchas veces. En Mateo capítulo 5, 6 y 7 aparece lo que los autores han definido como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y es un estudio o una enseñanza de Jesús donde Él toca muchos aspectos de la vida cotidiana, pero principalmente Él apunta a lidiar con el corazón del hombre. ¿Sí? Él empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los humildes. Y veníamos hablando, ¿no? Hablábamos sobre el domingo hablamos sobre cómo se debe juzgar. ¿Se acuerdan, no? Donde él da esa hipérbole de la viga en nuestro propio ojo y la paja en el ojo ajeno. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si no, después les mando el link para que usted lo pueda volver a escuchar. Pero Jesús sigue en su discurso y él de repente vuelve a una cuestión que ya había tratado. Cuando él termina allí en el verso 6, dice: no deis lo santo a los perros, no echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y él continúa diciendo lo siguiente: pedid y se os dará, y buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, es decir, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús ya había hablado de este tema de la oración. ¿Se acuerdan que allí en el verso 5 del capítulo 6 él toca el Padre Nuestro? Habíamos hecho el desmenuzado todo el Padre Nuestro y la importancia de orar. Pero Jesús vuelve sobre un tema que él en cierta forma quiere profundizar. Y él dice una secuencia de crecimiento de 3 aspectos. Y él empieza diciendo: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Un bebé, tomemos un ejemplo, cuando recién nace, ¿qué hace? Llora. Y cuando llora, la mamá sabe que tiene algunas alternativas. O tiene hambre, primero siempre prueba con el hambre, le revisa el pañal porque está incómodo, o le duele la panza, ¿no es cierto? Y allí nomás, o me olvido de algo, pero más o menos esos son 3. O tiene sueño, ¿no es cierto? Ahí nomás. Pero él no sabe decir. La mamá o la familia, los que le cuidan, más o menos con los días le van conociendo, entonces ya pueden decir: él tiene sueño, o él tiene hambre, le voy a dar el pecho, o el pañal está muy cargado. Entonces ya le van conociendo. Y si ya revisó el pañal, si ya le dio de comer, si durmió bien, si no le duele nada, usted ya sabe que ya está haciendo la maña, ¿no? Entonces, los padres principalmente, mayormente la mamá, le conoce ya, pero el bebé no dice nada, el bebé solo llora nomás. Con el paso del tiempo, ese bebé se transforma en un niñito y ya los padres ya no dejan que solo con el llanto se comunique, sino que empieza a incorporar palabras, ¿verdad? Empieza a pedir, empieza a ponerle nombre a sus necesidades. Empieza a decir leche, agua, mamám, o bueno, cada familia le da el nombre
Y el bebé va creciendo y va incorporando ese vocabulario y va aprendiendo a manifestar lo que va necesitando. Cuando uno comienza en su vida cristiana, básicamente es un bebé. Llora por todo. Se queja por todo, protesta por todo, todos, así somos todos. Con el tiempo y a través de conocer la palabra de Dios, vamos aprendiendo a manifestar delante de Dios nuestras necesidades. Vamos aprendiendo a no quejarnos, a orar en una manera correcta. Vamos siendo enseñados, por eso la importancia de ser pastoreados o de ser discipulados, de pertenecer a una congregación. Alguna persona puede decir, no, pero yo leo la Biblia en mi casa. Eso no está mal, está bien. Pero saben, cuando uno pertenece a una congregación, está en un grupo de gente, empiezan a haber roces. Y esos roces van limando las asperezas a nuestro carácter, nos van puliendo. El proverbio dice que el rostro del amigo, ¿cómo era que decía? Así como el hierro se afila o se aguza, usa la palabra, con el hierro, así el amigo con el rostro de su amigo. Para que usted entienda, así como afilamos hierro con hierro, así el hombre con el hombre en el trato. Cuando usted recién se empieza a dar en una comunión con los hermanos, no aguanta nada. Te dicen algo, ya uno se picha, ya... Pasa el tiempo y uno aprende a amar, aprende a soportar, aprende a expresarse, aprende a tolerar un montón de cosas. ¿No es cierto? Uno va aprendiendo. Nuestro carácter está siendo transformado. Ya a ese que no le teníamos paciencia, ahora le tenemos paciencia. Aquel que es más difícil de amar, porque hay algunos que son más difíciles de amar que otros. Hay gente que es fácil de quererle. Y hay otros que, como yo, somos bastante difíciles de querer. Para vos no, mi amor, pero no, habría que hacer una encuesta. No voy a hacer porque no quiero saber la respuesta. Pero bueno, entonces, esa koinonía, que es la palabra griega, esa juntada, ese reunirse, ese congregarse, nos permite ir creciendo, aprendiendo a verdaderamente a cómo orar. Y Jesús dice, pedid y se les dará. Y hay como si fuese una progresión. ¿Verdad que pedir es fácil? A cualquiera nos sale pedir. Pedir es como algunos dicen, yo pido, total el no ya tengo. Si me dan, me dan. O a veces los hijos van con los papás a tantear. Total, igual yo sé que no me va a dejar, pero por ahí en una de esas me deja. Pedir, las esposas con los esposos, o algunos esposos cuando quieren ir a pescar. Yo pido, en una de esas le encuentro de buena y me deja. ¿No es cierto? Pedir. Se pide al gobierno, se pide. Vamos a pedir. Si te dan, bueno. Tan sencillo es acercarse a Cristo, es tan sencillo como simplemente pedir. La religión, cuando hablo de la religión, hablo de todo ese esquema perverso, religioso, que pone un montón de normas y cargas de que vos para poder acercarte, orar a Dios, tenés que cumplir una serie de requisitos así de largo. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene, quiere orar a Dios, pero está llena de miedo, está llena de temor, porque le dijeron tantas cosas, le enseñaron, no, porque... Algunos que no, porque si vos orás de short, Dios no te escucha. El otro porque si vos te pones, no sé qué así. Si vos no te bañás bien, Dios no te escucha. Una vez un hermano me dice, ¿es cierto que si Dios me despierta a la noche para orar, me tengo que bañar, perfumar, vestirme bien? Porque voy a... No, le digo, o sea, si Dios te inquieta para orar, no sé, si te sentís incómodo, ponete un short, una bermuda y orá. Pero no esa...
La religión cargó al hombre de un montón de reglas y normas que cuando el hombre quiere acercarse a Dios tiene tanto pánico cuando la Escritura dice, pidan. No, porque hay que orar de rodillas. No, porque tiene que ser parado. No, porque... La Biblia nos dice, ahora, la actitud de mi cuerpo muchas veces manifiesta lo que yo estoy haciendo. Por supuesto que si usted está en el colectivo, usted está caminando por la calle y quiere orar a Dios, elevar su corazón, no va a ponerse de rodillas, cerrar el ojo ahí en el medio. ¿Entiende? Pedir es sencillo. Cualquiera lo puede hacer. Es más, los niños, los bebés lo hacen. Y ni dicen nada, porque a veces lloran o balbucean unas palabras y papá y mamá le entienden. Ah, él quiere agua. Nos pasaba por ahí con algunos más chiquitos o con los niñitos más chicos que uno ya tiene trato y les conoce y entran y dicen palabras así todo que nadie entiende nada, pero el papá, la mamá o los más cercanos, ah, él quiere agua. Y eso pidió. Bueno, pero la familia le conoce. Ahora Dios viene trabajando en nuestros corazones y Él nos está enseñando a ser hijos porque Él es Padre. Entonces, claro que Él va a escuchar el pedido. Claro que Él va a oír. Pero Jesús dice, no solo pidan que se les va a dar, sino que Él comienza a enseñarnos que aún en la perseverancia, aún en la insistencia, aún en buscar, comienza a haber una revelación, un entendimiento. Dice, es más, le digo, busquen. Para buscar, ya no es solo pedir. Buscar demanda insistencia, constancia, perseverancia. Es como pedir insistentemente. Una vez hablaba con una joven y me decía, y yo le decía, ¿vos oraste por tal cosa? ¿Le pediste a Dios? Sí, yo una vez oré, le pedí, Dios no hizo nada, así que yo no oré más. Y le decía, pero no necesariamente, no significa que Dios no haya escuchado esa única oración, pero muchas veces en ese insistir, en ese volver a pedir, volver a clamar a Dios, es donde nuestro corazón empieza a ser formado, a ser trabajado. Y Jesús dice, no solo pidan y se les va a dar, no solo busquen que van a encontrar, sino dice, llamen que se les va a abrir. Y está hablando o está haciendo referencia a golpear o a llamar en la puerta. ¿Hace falta ser un filósofo para saber golpear una puerta? ¿Hace falta tener un título para saber golpear una puerta? ¿Hace falta ser demasiado brillante para golpear la puerta? Golpear la puerta es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Lo puede hacer un niño, un adulto, lo puede hacer un manco, lo puede hacer un ciego, lo puede hacer cualquier persona. La sencillez que Dios dejó para acercarnos a Él, dice, es como un golpear una puerta que se va a abrir. Golpear una puerta. Una cuestión bien sencilla. Ahora, Jesús no diría que golpeáramos la puerta si no hubiera posibilidad de que esa puerta se abra. Jesús no nos pondría a golpear la pared. Llamen, golpeen las paredes a ver si Dios les escucha. Él dice, golpeen y se va a abrir. Llamen a la puerta, insistan un poco más, clamen un poco más, vayan un poco más allá de lo que suelen hacer, en clamar, en buscar, en pedir, que esa puerta se les va a abrir. Y él aclara en el verso 8 y dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. No dice,
algunos, dice, el que pide, todo aquel que pide, recibe. Ahora uno diría, entonces, el otro día escuchaba un testimonio de un hermano en un país africano que no me acuerdo cómo era, que él se fue a ayunar al monte 40 días porque él quería un Lamborghini. Como a los 20 y tantos de días le encontraron allá desnutrido, medio por morir, terminó internado, casi se muere. El Lamborghini, el auto, ¿no? Entonces, veía eso, esa distorsión o esa manipulación de las Escrituras. Vayamos por favor a Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque si nosotros solamente dejamos allí donde leímos, cualquiera de nosotros podría creer de que yo, con mi oración y orando mucho y pidiendo mucho, entonces voy a tener todo. Señor, yo quiero $1 millón, quiero $1 millón, quiero $1 millón. Quiero que se muera ese, quiero que se muera. Y no funciona así. Estos versículos no son un cheque en blanco para tener todo lo que yo quiero. Por eso la Escritura no solo debe ser leída, sino debe ser escudriñada. Es decir, usted debe ir a esos otros pasajes que arrojan luz sobre lo que Jesús dijo. Y Santiago, discípulo de Jesús, discípulo de Jesús, pero hermano carnal de Jesús, el apóstol Santiago, no estaba inicialmente entre los 12, pero fue el primer pastor que tuvo la iglesia de Jerusalén. Él escribe lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. ¿No es parecido al mundo actual? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Eso se ve entre naciones, entre familias, entre hombres. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, dice Santiago. Simplemente. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben de parte de Dios porque lo piden con malas intenciones. ¿De qué hablaba Jesús en todo el Sermón del Monte que venimos hablando estos 6 meses? Sobre la intención del corazón. Y dice Santiago, no reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Para vuestros deleites, dice la Reina Valera. Entonces, Mateo 7:7 y 7:8 no es un cheque en blanco para si yo oro mucho, Dios me va a dar lo que yo le pido. Porque si alguno pide el marido ajeno, eso no. Si alguno, no sé, pide tal cosa, no es así. No es que Dios, todo lo que... Porque hay una teología, ¿sabe? Hay inclusive unas corrientes teológicas muy grandes que se instaló en la iglesia de que si vos declarás, si vos decretás, si vos proclamás, si vos decís, si se crees con mucha fe, eso te va a suceder. Eso es satánico. Eso es rozando la corriente de la nueva era. Se instaló en la iglesia. Proclama con fe, yo creo, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios me va a dar, yo sé que Dios me va a dar. Después no pasa como querían que pase, no les sale el trabajo que querían que les salga, no vuelve la esposa que se fue porque era golpeador. ¿Por qué ha pasado? No, porque yo sé, porque si yo vengo a la iglesia y yo oro mucho, yo sé que mi mujer va a volver.
Claro, pero le reventaba palo, la señora no quiere saber nada. Y entonces cuando Dios no les da lo que querían, se ofenden. No voy más a la iglesia, estoy malo con Dios porque no me dio lo que... Dios tiene la culpa. ¿Hacemos culpable a Dios? Porque yo oré para que mi hijo se salve, yo oré para que mi papá se salve, yo oré para que... Vos podés orar todo lo que quieras. Pero si solamente nuestra oración es para satisfacer nuestros malos deseos o tiene intenciones torcidas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ninguna de nuestras oraciones no va a ser respondida. La gente se ha ofendido mucho contra Dios. Pero ¿sabe por qué se ha ofendido contra Dios? Porque desde los púlpitos les hemos mentido a la gente. Venía a la iglesia que Dios te va a cambiar. Venía a la iglesia que te vas a sanar. Venía a la iglesia que te va a bendecir y tu problema económico y tu familia, todo se va. Y hemos evangelizado diciéndole a la gente que tiene que venir a la iglesia para que le vaya bien en la vida. Viene a la iglesia y se llena de problemas, porque cuando usted viene a la iglesia, el diablo que antes era su amigo entre comillas, porque usted le servía a Satanás, ahora se le puso en contra, entonces todo lo que antes no le pasaba, ahora le pasa. ¿No le pasó así o alguno nomás acá? Y empieza, que yo me voy a la iglesia, tal cosa en mi trabajo, tal cosa con mi familia, tal cosa con mi salud. ¿Para qué me voy a la iglesia si puro problema? Claro, porque antes el diablo y vos un solo corazón y ahora vos sos de la luz y él sigue siendo las tinieblas, entonces te golpea para que desistas. Se te pone en contra toda tu casa, te va todo mal en tu trabajo, tu salud empieza a pareciera deteriorarse. Pero ahí es donde un hijo de Dios comienza a caminar. Pero hemos evangelizado a la gente diciéndole que todos sus problemas se le van a terminar cuando viene a la iglesia y eso empeora. Entonces la gente está 3 meses en la iglesia, 6 meses y después se frustra porque Dios supuestamente no le responde sus oraciones y no les arregló los líos que tenía en la vida. Porque hay gente que viene con 20, 30, 40 años con unos desastres de vida para atrás, 2, 3 matrimonios, un montón de hijos por ahí, una economía destruida de tanto que gastaron, una salud súper deteriorada porque jamás se cuidaron. Entonces quieren que en los 6 meses que viene a la iglesia Dios le haga, no sé, Brad Pitt más o menos, le dé el bolsillo de Brad Pitt, la cara de Brad Pitt, la mujer de Brad Pitt y no pasa. Ni tu señora adelgaza, ni a vos te salen los músculos, ni tu billetera engorda. Y entonces nos ofendemos con Dios y decimos, esa iglesia no sirve. ¿Pasa o no? Le mentimos a la gente. Entonces yo siempre le digo, evangelice, pero diga la verdad. El hombre tiene que venir a Cristo porque si se muere, muere perdido y se va al infierno. Y Cristo le puede salvar de sus pecados. Ahora, generalmente cuando venimos a Cristo, muchas cosas empiezan a ordenarse. Todo el despilfarro que antes teníamos, Dios nos empieza a dar luz y ahora sabemos administrar. Lo poco que tenemos nos alcanza. Y cuando no podemos tener la zapatilla último modelo, igual estamos contentos. Cuando antes nos endeudábamos con la super zapatilla que nadie sacaba y después no podíamos comprar la comida en casa. Cuando el hombre y la mujer vienen a la iglesia, cuando el matrimonio viene y se someten a las leyes de Dios, el matrimonio se empieza a arreglar. Porque el hombre deja de engañar, deja de ser un malvado, deja de un montón de cosas, la mujer deja de ser una cocorito, gritona todo el día, y entonces empiezan a vivir con paz. ¿Qué paz que hay en mi casa? Son el mismo hombre, la misma mujer, solo que ahora aprendieron a vivir bajo las leyes del reino de los cielos. Por eso es que las vidas cambian. No porque la iglesia tenga magia, no porque el pastor sea muy fachero, ni nada. Es porque empiezan a regirse por otras reglas. Las reglas del reino de Dios. Entonces, todo empieza. Los hijos que eran unos desobedientes, ahora resulta que obedecen. No porque ellos haya una varita mágica, es porque papá y mamá dejaron de pelearse, dejaron de mentir, dejaron de engañarse, dejaron de hacer las trampas que hacían. Entonces los mismos hijos empiezan a ver, papá y mamá cambiaron.
Claro, pero se ora, se pide y no se recibe, porque se ora mal. Se ora para cumplir unas cosas que nos dan placer. ¿Sabe? Gracias a Dios que Él nos responde todas nuestras oraciones. Yo algunas veces oraba para que Dios le mande un rayo y mate todos mis vecinos, el equipo de música, prenda fuego. Gracias a Dios que nunca me respondió eso. Porque qué culpable me iba a sentir si después caía de verdad un rayo y se moría alguno por mi culpa. Que te dan esas ganas, ¿no? Cuando tenés que dormir a las 3 de la mañana y tu vecino puso miércoles a la noche. Te dan las ganas. Nuestra carne explota de rabia. Voy a llamar a la policía, voy a hacer algo. Pero gracias a Dios nos responde a todas nuestras oraciones. Teníamos, creo que 12, 13 años y a mi hermano no le gustaba ir a la escuela. Bueno, como a la gran mayoría de los chicos. Entonces él oraba para que venga un tornado y lleve todo el techo de la escuela. Así no tenía clase. Y gracias a Dios nunca escuché esa oración, porque imagínense. Entonces hay oraciones que doy gracias a Dios que no escuchó. O que posiblemente escuchó, pero me dijo que no. Por eso Jesús dice, ¿qué padre si su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra? O si le pide pescado le da serpiente. Ustedes, los que son padres, y aún los que son más grandes, saben que no todo lo que sus hijos le piden pueden darle. Aunque ustedes puedan económicamente darle, no saben que no les van a dar porque les va a hacer mal, ¿verdad? Un padre, al contrario, un padre que le da todo a sus hijos, creyendo que le hace un bien, le está haciendo un mal. ¿Sabía eso? Quiero tal cosa, tomá. Quiero tal cosa, tomá. Quiero tal cosa, tomá. Y le llena mayormente, en el mundo actual pasa eso, los padres llenan de cosas materiales a sus hijos, le dan todo, pero no le dan lo que ellos necesitan. Porque los niños jóvenes buscan, no saben cómo decirlo, pero cuando en realidad están llenos de cosas, lo que buscan es a la persona que da la cosa. Necesitan tiempo con papá, tiempo con mamá, atención, un abrazo, un te amo, un hijo, ¿qué te está pasando? ¿Querés que hablemos? No, entonces prefiero comprarle la Play, prefiero darle la zapatilla que quiere, prefiero darle la plata para que haga, porque eso me evita a mí tener que acercarme y hacer de padre, de verdad. Los padres están muy engañados en esta generación, ¿saben? Ninguna generación tuvo niños de 12, 13, 14 años que se suicide. Nuestra generación tiene. Los niños que mejor viven, los niños que más tienen, los niños que tienen la luz, por ejemplo, que otras generaciones no tenían, que tienen el agua, que otras generaciones no tenían, los niños que tienen los juguetes, que tienen todo el estímulo, pero no tienen a papá, no tienen a mamá, no tienen la atención. Algunos ni los tienen en su casa porque muchos padres se han ido. Entonces, les falta lo esencial. No le dé todo lo que su hijo cree que quiere. Usted debe pedir guía a Dios y darle lo que necesita. Muchas veces su hijo o su hija no necesita una cosa, necesita a usted la atención, el tiempo, el sentarse, el salir con un mate, un tereré, un helado, lo que sea, y poder hablar sin el celular en el medio. Eso suple más que usted le compre la última Play, la última no sé qué, la última. Pruebe va a ver. Entonces, Jesús dice, si ustedes, que son malos, porque el hombre es malo, hace maldad, saben darle cosas buenas a sus hijos, saben que cuando tiene hambre, no le van a dar una piedra. ¿Cuántas mamás resulta que a las 9, 10 de la noche a veces o salen por ahí los niños con hambre y empiezan, mami tengo hambre, y buscan cualquier cosa con tal de hacer un pedazo de pan, una polenta, lo que sea, para calmar el hambre? A ninguna mamá, a ningún papá se le ocurre ir al patio, agarrar unas piedras y poner el plato y tomar a comer esas piedras.
¿Verdad que no se nos ocurre? O tomá, come esta serpiente. No hacemos eso. O sea, si nosotros cuidamos a nuestros hijos, tratamos de alimentarlos lo mejor que podemos, tratamos de vestirlos lo mejor que podemos, tratamos de cuidarlos, de cubrirlos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no va a responder cuando nosotros le pedimos? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Busque Primera de Juan capítulo 3, versículo 21, por favor. Primera de Juan capítulo 3, verso 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La NTV dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos. Pero sigue la oración, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Qué condicionante tiene nuestra oración. O sea que eso no es para cualquiera, no es para cualquiera, es para los que son verdaderos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios puede acercarse. El hijo de su vecino puede ir a su casa y pedir lo que quiera, pero usted no tiene ni una responsabilidad en dárselo. Es el hijo del vecino. Tengo hambre. Y bueno, no sé, anda con tu mamá ya, qué sé yo. Pero si su hijo tiene hambre, si mi hijo tiene hambre, yo estoy responsabilizado, obligado a responder a ese llamado. No puedo esquivarme. Un hijo de Dios cuando clama, entonces puede recibir una respuesta. Ahora, ¿quién es un hijo de Dios? Como dice Juan, el que obedece y hace las cosas que le agradan a Él. ¿El que vive de cualquier manera? No. ¿El que hace lo que quiera en la vida? No. Mucha gente, cree esto, ¿no? Cree porque la iglesia, en cierta manera, la iglesia católica ha alentado esta práctica. Que a Dios se le puede comprar con acciones, con hacer cosas, con votos. Entonces yo voy a la iglesia para que Dios haga tal cosa. Yo voy y oro y me congrego o lo que sea que me pidan que haga. Hay gente que hasta se bautiza dentro de la iglesia, pero su forma de creer es de que ahora Dios me tiene que responder porque yo hice lo que me pidieron. No funciona así. Dios no es que anda negociando con sus hijos o con los que vienen a la iglesia. Dios no negocia. Dios prometió darnos todo, sí, porque en Mateo 6 leíamos, no se preocupen, no se afanen, no tengan preocupación y ansiedad, yo cuido de las aves, voy a cuidar de ustedes, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. ¿Leímos eso en Mateo 6? Fue la promesa. No te vayas a andar preocupando. Pero sí debes ocupar tu vida en guardar y obedecer sus mandamientos. Ese que guarda sus mandamientos, ese que obedece sus mandamientos, es el que puede ir con confianza delante del trono y pedir lo que quiera. ¿Por qué? Porque no va a pedir en una manera egoísta. No va a pedir en una manera ambiciosa, avara, en una manera con un mal deseo. Va a pedir lo que al Padre le agrada. Usted, así como yo, hemos sido hijos, ya sea que nuestros padres vivan o no, usted ha sido hijo. Y usted sabe qué pedir y cómo pedir a papá y a mamá.
sabe cómo acercarse, aún desde niño aprendió en qué momento, en qué circunstancia, qué cosas. Inclusive sabe que si hay cosas que va a pedir y no le va a agradar, entonces usted ni pide. Cuando era más adolescente, cuando tenía 13, 14, 15, que es la época de los 15 años, y estaban las fiestas y todo eso, yo ni pedía para ir a algunas fiestas, porque sabía que la respuesta iba a ser que no. Entonces no pedía porque ya conocía de antemano. Y para otros lugares, otros espacios donde ir, donde juntarse, otra gente, yo pedía porque sabía que la respuesta iba a ser un sí. Entonces, ¿recibiremos todo lo que pedimos? Sí, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan a Él. ¿Sabe? Usted y yo solamente debemos ocuparnos de obedecer sus mandamientos. Alguno dirá, pero tengo que obedecer los mandamientos, eso es muy difícil, me tengo que andar como un monje todo el día. No es así. Eso es lo que la religión le ha enseñado, le ha hecho creer. De que usted tiene que ser un santito, que no, nada. La Biblia no dice eso. Inclusive, el mismo apóstol Juan dice, porque si pecamos tenemos un abogado en el cielo. Y Pablo después dice, porque no hay hombre que no peque y puede tener perdón. O sea, aún el error era parte de saber de que ellos sabían que íbamos a equivocarnos en nuestro andar cristiano. Santiago capítulo 1, verso 6 nuevamente. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante de todos sus caminos. La NTV dice, pero cuando se la pidan, está hablando de pedir sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Fe es el ingrediente para poder pedir. Fe. ¿Qué es la fe? La fe, más que definir algo, es una reacción, es un creer. Fe es mirar a Dios. Es como que alguien te llame por tu nombre y te diga, tomá. Y uno simplemente porque escuchó su nombre y esa persona le dice, tomá, uno se prepara para recibir algo. Fe es mirar a Dios y decir, Dios, te espero en ti, creo en ti. No duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Cuando dudamos, la Escritura dice que tenemos lealtad dividida. Queremos ser leales a Dios, pero leales a los ídolos. Confío en Dios para esto, pero por las dudas esto otro. ¿Confío o no confío? Dice, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. La duda, la enemiga número 1 de la fe, hace que el hombre y la mujer sea un hombre, una mujer de lealtad dividida. Yo creo a Dios, pero también creo a esto otro. Yo creo que Dios me sana, pero por las dudas me voy a estirar el empacho allá, para el cuerito, para que me cure el empacho.
por la duda voy a hacer esto. Por la duda voy a... La lealtad dividida ofende a Dios, porque quita nuestra fe en Él y pone en otra cosa. Y eso se llama idolatría. O creemos o no creemos. Dice que esa persona que duda no espere recibir nada. ¿Qué quiere decir esto para concluir? Que usted tiene que ser un hijo de Dios 1000%. 1000%. No es una época, no es una temporada para ser un cristiano a medias, tibio, para ser uno indeciso. Me gusta un poco lo de Dios, pero también me gusta un poco del pecado. Me gusta un poco lo de Dios, pero también me gusta un poco de estas cosas del mundo. Me gusta un poco lo de Dios. Es lindo eso que dicen en la iglesia, pero también me gusta esto otro. No espere recibir nada. Sea un hombre, una mujer, un joven que se compromete y dice: Dios, yo voy a dar todo. Y cuando hablamos de dar todo, no estamos hablando de que tiene que dar su plata ni nada. La Escritura dice en Proverbio: hijo mío, dame hoy tu corazón. Dios no te pide plata, Dios no te pide esas cosas. Dice: dame tu corazón, porque de Él viene la fuente de la vida. Pero no queremos darle el corazón a Dios. ¿Sabe por qué? No porque amemos otras cosas. No, porque alguno dirá: pero yo no tengo idolatría por nada más. Déjeme decirle cuál es nuestro mayor ídolo: nosotros mismos. El yo interior es nuestro ídolo número uno. Nosotros vivimos para complacernos a nosotros. Esta es la generación más egocéntrica de toda la historia. Todo lo que aquí en esta tierra hoy se hace para complacerme a mí. Y todo lo que a mí me agrada lo voy a hacer, y todo lo que a mí no me agrada no lo voy a hacer. ¿Sabe quién es el ídolo número uno de nuestros corazones? Nosotros. Algunos pensarán: no, porque yo no, la virgencita o las cosas materiales, yo no estoy con eso. No. El problema no son las cosas materiales, el problema no son la idolatría. El problema es que nosotros estamos muy grandes en el trono de nuestro corazón. Entonces a mí no me gusta que me digan algo y yo hago lo que yo quiero. Mi vida es mi vida. A mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que criar a mis hijos. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que administrar mi economía. A mí nadie me va a decir: estos son mis derechos. Este es mi cuerpo. Aún con ese discurso, las mujeres de este siglo están matando a sus hijos en su propio vientre. Este es mi cuerpo. Ahí usted ve la máxima expresión de ese ídolo, el ídolo del yo. Este es mi cuerpo. No me importa si en mi vientre llevo otra vida. Para algunos, un saco de células. El ídolo del egocentrismo. La generación más egocéntrica. Comemos todo porque a mí me gusta, y si a mí me gusta yo voy a comer todo lo que yo quiera. Y cuando yo quiera voy a tomar todo lo que yo quiera, y voy a ir a donde a mí me guste, y voy a estar el tiempo que a mí me guste, y voy a dormir lo que a mí me guste. Y así nos manejamos en la vida, haciendo todo lo que a nosotros nos da placer. Entonces venimos a Dios y decimos: Señor, te doy mi corazón. Pero cuando el Señor nos quiere empezar a sentarse en el trono del corazón, dice: no, pará. Ese lugar es mío. No me diga que yo tengo que... No. Dios no tiene que andar peleando con demasiados otros ídolos en nuestro corazón. El ídolo que tenemos es yo. No tengo ganas de hacer.
Y si yo no tengo ganas de orar, no voy a orar. Y si yo no tengo ganas de leer la Biblia, no leo. Y si yo no tengo ganas de venir al culto, no vengo. Y si yo no tengo ganas, ¿y quién me va a decir algo? Y ni vaya que el pastor me llegue a decir algo, porque ¿sabes cómo le voy a decir todas las cosas en la cara? O si un hermano me dice, ¿sabes qué se cree ese? ¿Qué me va a venir a decir ese a mí? Y así nos manejamos en la vida. Entonces con esa actitud después queremos ir a Dios. Señor, vos dijiste que el que pide recibe, el que busca halla. Ah, sí. Pero los que guardan mis mandamientos, los que someten sus corazones a Dios, eso sí, eso pueden pedir lo que quieran que yo les voy a dar. Eso. No, porque yo quiero un gran ministerio, yo quiero ser un gran tal cosa, yo quiero tener reconocido, renombrado, grabar CDs, quiero hacer así, que no sé. Había uno que dice que oraba porque él quería que él iba a tocar la guitarra y que cuando él hacía así, no sé qué, toda la gente se iba a caer. ¿Se acuerdan los que le conocieron? ¿Vieron que? Gracias a Dios no escuchó. ¿Qué creen? ¿Que Dios iba a ser honrado en esa petición? ¿O el ego del hombre? ¿Saben cuánta gente ora para que Dios sane, para que las almas se conviertan, pero con la simple motivación de su corazón es que sean levantados? Pastores, ministros, cantantes, que sus oraciones aparentan piedad delante de los otros. Señor, llena este lugar. Señor, derrama tu espíritu. Señor, sana a los enfermos, salva las almas, pero hazlo todo a través de mí. No vayan a querer usarle hermano, porque allá Dios de repente sana, pero no por mi oración, porque el hermano oró y Señor, ¿y yo? ¿Entienden? Ese es el cristianismo que hoy se vive en muchos lugares. Usted mira, yo miro mucho los conciertos cristianos, que gracias a Dios ahora ya no hay tanto. Señor, derrama tu espíritu. Y hacen todo un humo. Pero sí a través nuestro. No vaya a querer hacer algo que nos excluya a nosotros porque perdemos el protagonismo. Dios no tiene ningún compromiso con esas oraciones egoístas, mezquinas, ególatras. Dios no va a responder nada de eso. Por eso los estadios se llenan y salen de ahí al otro día. Las 70,000 personas que juntaron siguen pecando como el día anterior. Las iglesias, 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 personas salen de ahí y siguen pecando como el día. Las vidas no son transformadas. Porque muchos ministerios solamente se levantaron ellos mismos. Entonces las oraciones que hay en los púlpitos, las oraciones que hay en las rodillas que claman, no son oraciones porque hay, como dijo Pablo, una carga sobre la iglesia. Como él decía, me pesa la iglesia. Y oraba desde una cárcel. No, ahora queremos orar, pero que Dios se glorifique. Pero yo tengo que ser el canal, sí o sí. Dios me tiene que usar a mí. Si le usa al otro, no, ese no. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se va a abrir. Pero cuando usted se acerca a Dios con un corazón sincero, como el publicano que se acercó y dijo, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Usted se levanta de estar con Dios, justificado, con una oración que ha sido escuchada, con un pedido que fue al cielo que está siendo analizado, con un corazón transformado. Cuando usted se acerca y pide, Señor, transforma mi corazón, transforma mi vida, ayúdame a vencer el pecado en mí, ayúdame a abandonar este vicio, ayúdame a dejar esta manera de mi carácter que tanto te deshonra, ayúdame, Señor, a hacer un testimonio a mi familia, ayúdame a que mi casa sea salva, Señor, salva a mis hijos, provee para una economía sana en mi hogar. Cuando usted se acerca de esa manera, se levanta, tenga seguridad de que va a tener respuesta. Pidan y van a recibir, tengan seguridad. Pero Jesús sigue
trabajando el punto central de toda la palabra, la motivación del corazón en la oración. Aún en la oración privada de nuestro cuarto o en tu casa, lo que sea, a la noche, cuando orás a Dios, Señor, muchas veces uno se va a acercar a Dios y dice: Señor, vengo pero no tengo ganas de orar, no tengo ni fuerzas, te necesito, te extraño. Me acuerdo de los días cuando para mí orar era un deleite, pero hoy es una carga pesada. Esa oración tiene más chance de ser respondida que la oración del otro que va: oh Señor, gloria, aleluya, amén, aleluya, oh Santo poderoso, y hace toda una parafernalia y un circo para que todo el mundo lo escuche. Eso no llega a ningún lado, griterío nomás. Pero cuando el corazón va sincero delante de Dios: Señor, hoy metí la pata, hoy me equivoqué, hoy me enojé, hoy estuve mal, hoy hice esto, hoy hice lo otro, perdóname, limpia mi corazón, hoy me peleé con fulano, hoy hice tal cosa. Señor, ayúdame a ser un ejemplo en mi trabajo, ayúdame a ser una luz para mi hogar, ayúdame a ser un mejor esposo, ayúdame a ser un buen hijo, ayúdame a honrarte en todo. De allí Dios escucha y dice: este hijo quiere agradarme, le voy a dar. Y no solo le voy a dar lo que me pide, le voy a dar más de lo que me pide. Porque Él sí es un buen Padre. Amén. ¿Quiere orar a su Padre? ¿Quiere venir aquí adelante a orar y decir: Señor, yo te necesito? Necesito tanto de tu renuevo, de tu fuerza. Necesito conocerte, necesito que tu espíritu me llene. Señor, a veces estoy muy débil, a veces estoy sin fuerza, sin ánimo. A veces no quiero ni siquiera venir a la iglesia. ¿No le ha pasado que usted a veces ni quiere venir a la iglesia? A mí me ha pasado, yo soy el pastor, calcule el resto. Entonces, ese hombre, esa mujer que se acerca a Dios va a recibir lo que pide. Por eso usted clame, insista, abra su voz y dígale: Dios, te necesito, te necesito. Jesús, te necesito más que nunca. Señor, nosotros como iglesia te necesitamos más que nunca. Más que tú renueves nuestras fuerzas, que tú fortalezcas nuestro espíritu, que tú, Señor, transformes cada parte de nosotros, que podamos ser, Señor, hombres y mujeres renovados, que podamos ser un testimonio de luz y de verdad, un testimonio de salvación para aquellos, Señor, que no te conocen. Señor, que esta generación pueda conocerte a ti, que pueda esta generación conocerte, que esta generación pueda ver en nosotros a Cristo. Jesús. Jesús, que podamos conocerte a ti, que podamos mirarte. Señor, nos cuesta, reconocemos que sí que nos cuesta, sí que nos cuesta. Pero Señor, si dependiese de nosotros, no podríamos. Pero doy gracias que no depende de mí, depende de ti. Doy gracias que no depende de mí, depende de ti, Señor. Depende de ti. Por eso puedo acercarme a ti. Puedo saber que tú escuchas la oración de tus hijos.
Señor, que aún tú respondes a nuestro clamor. Y no depende de que hagamos grandes obras, que tengamos que alcanzar, Señor, grande conocimiento. No depende de que seamos, Señor, reconocidos. Depende de que mi corazón te sea agradable, de que mi corazón pueda ser sincero contigo. Depende solamente de ti. Espíritu, llena los corazones. Señor, clamamos por los que están enfermos. Señor, clamamos por Jaque, por Daniela y por otros hermanos que quizás están enfermos. Oramos por ellos, Señor. Sánalos, renuévalos. Señor, renueva a aquellos que están, Señor, desanimados en su espíritu. Señor, renueva a aquellos que están cansados de pelear, que no tienen fuerza ni siquiera para levantarse mañana y pelear. Señor, a ellos dale nueva fuerza, dale un nuevo ánimo. A los que no pueden reír, dale, Señor, un gozo. A los que, Señor, se ríen por fuera pero lloran por dentro, Señor, dale sanidad en sus almas, en sus corazones, en su espíritu. Dale, Señor, sanidad en su interior. A los que están, Señor, pasando tiempos de crisis, a los que se sienten solos, Señor, clamo por los que se sienten soledad. Señor, esta generación tiene toda la conexión, pero sufre de la soledad, Señor. Clamo, Señor, tú eres el consuelo para los que se sienten, Señor, solos. Renuévalos, Señor. Renueva a mis hermanos. Renueva a los niños y a los jóvenes. Renueva a aquellos, Señor, que hoy no pueden orar como lo hacían hace un tiempo, Señor. Muchos, Señor, se acercan y dicen, no puedo orar como antes. Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti. Tú sigues estando, tú sigues estando, tú sigues estando. Señor, renueva a los niños. Necesito más. Dame de beber y de tu manantial, y dame de beber.
necesito.